Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nos da mucha ilusión presentarles el día de hoy nuestro primer libro como sello editorial, Coger y Comer sin Culpa. Pues es nuestro primer libro como editorial Utópicas, entonces es como nuestro bebecito y nos da mucha ilusión compartirlo con ustedes. Espero que pues les guste, que se sienten identificadas con algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo que este libro les pueda acompañar. Y el día de hoy nos acompaña la mismísima autora, María del Mar, que es de Bogotá y es autora de las novelas Todo muere salvo el mar, La manada, y sus libros se han publicado en toda América Latina. Fue columnista de Vice y ha escrito en medios como El País, El Diario Argentina, Playboy, Periódico de Poesía UNAM, Volcánicas, LatFem, Página 12 y El Grito del Sur. Y con el cuento El deseo es una cicatriz formó parte de la antología Cuerpos y actualmente conduce el programa de radio Después de la tormenta. Y trabaja en el desarrollo de contenidos audiovisuales y vive en Buenos Aires. Y pues esta es la primera edición mexicana de su libro. Y nos acompaña también Julia, que tiene 28 años de edad. Es licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura, diplomada en Estudios de Género, Participación Política y ahorita está estudiando una maestría en Estudios de Género en la UNAM. Y pues es activista feminista, creadora de contenidos digitales en redes sociales, donde politiza el amor, la sanación y el cuidado colectivo de las mujeres. A lo mejor sí le han visto en las redes, y desde hace años imparte talleres y círculos de mujeres en donde busca una sanación colectiva, desde el análisis crítico del sistema patriarcal. Y Julia es creadora del podcast Voces en Resistencia y actualmente conduce el programa de Canal 11 Sí Somos. Y también nos acompaña aquí Fabiola Trejo, que es doctora en Psicología Social por la UNAM, educadora en Sexualidad Humana y facilitadora de Bodysex por la Fundación Dodson. Realizó una estancia de investigación en el Center of Human Sexuality Studies de la Universidad de Widener en Pensilvania y recientemente fue incluida en la lista de la BBC 100 mujeres más inspiradoras del mundo de 2023. Muchas felicidades, no es poca cosa. Y actualmente se enfoca en los estudios críticos feministas sobre el placer sexual y realiza una estancia postdoctoral en la UPN estudiando la brecha del placer en las experiencias sexuales de mujeres lesbianas, bisexuales y heterosexuales, y realiza investigación y docencia culturalmente relevante para construir modelos y discursos que representan justamente las experiencias sexuales de las mujeres, enfocándose en la exploración del placer, no algo que aborda mucho Mar en el libro. Y aborda también los orgasmos, la masturbación, para visibilizar las desigualdades que vulneran sexualmente a las mujeres, ¿no? Así como el poder político que tiene el placer sexual para favorecer una vida digna y libre de violencia. Y bueno, son nuestras estrellas el día de hoy. Y pues primero que nada quiero que, pues sí, que nos comparten un poco sus experiencias leyendo el libro como lectoras, ¿no? Escribiéndolo como escritora, ¿no? Si nos pueden contar un poco pues los temas que más les interesaron, con qué se sintieron identificadas y con qué no. Y pues Mar, ¿qué es lo que te gustaría compartir con las personas que a lo mejor no han leído el libro? Entonces pues les paso la palabra, no sé, ¿quién quiere empezar? Si quieres. Ahí está, listo. Era solo prenderlo.
Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar acá, de estar en el Palacio de Minería, que yo no lo conocía y me pareció muy, muy bello y un espacio muy hermoso, y de estar siempre en el centro de la Ciudad de México, que es un lugar muy especial y muy magnético. Yo, además de esto, pues estoy muy contenta de poder trabajar con la editorial Utópicas y de llevar varias presentaciones en distintos lugares del país, y de que la editorial Utópicas trajera el libro. Este libro se publicó en el 2018 en el resto de América Latina, y para mí era como una deuda con México y un deseo gigante poder publicar el libro acá, y no fue sino hasta que la editorial, hasta el Espacio Utópicas, que quería inaugurar su sello editorial, me llamó el año pasado para poder traerlo. Así que para mí también ha sido un reencuentro con un libro que yo escribí hace algunos años y del que me distancié mucho, porque a pesar de haber sido relativamente exitoso y mucho más, le fue mucho mejor que las demás cosas que yo he escrito, me dediqué después a la ficción, y este no es un libro de ficción, este es un libro de ensayos, y es un libro de ensayos en primera persona, y es un libro que además toma una postura política, y eso es algo que yo después abandoné de manera tan explícita en el resto de mi obra literaria. Así que ha sido muy bonito reencontrarse con el libro a través de los ojos y de los testimonios de las lectoras y los lectores que se lo han encontrado ahora en esta edición mexicana, y comprobar de alguna manera la vigencia que sigue teniendo la narración de estas violencias, ¿no? Como una tiene la ilusión de que las cosas cambien más rápido de lo que cambian, y como esos diálogos que teníamos en el 2018 y quizás como esa manera de narrarnos y de narrar nuestras corporalidades y nuestro lugar en el mundo, pues no ha cambiado tanto. Y el libro sigue trayendo mucha identificación, y lo que más genera es la sensación de que las personas que lo leen se sienten menos solas, ¿no?, al verse reflejadas en estas narraciones sobre los desórdenes alimenticios, sobre cómo a las mujeres siempre se nos ha controlado el cuerpo, se nos ha dicho que tenemos que estar de una forma, que tenemos que estar de otra. Y por supuesto sobre el placer como una idea siempre vinculada a la pareja, y no a una exploración que va incluso más allá de lo sexual. Y yo siempre deseo que el libro pierda cierta vigencia, y me encuentro con que hay todavía mucha pertinencia en muchas cosas que dice. Entonces para mí eso ha sido algo un poco amargo y emocionante al mismo tiempo, y sin embargo sí creo que hay cosas que han cambiado en las posturas y en la manera que tenemos de acercarnos a ciertos temas, y que para mí personalmente ha sido pues muy bonito poder dialogar con ideas que ya no pienso exactamente igual a como las había pensado, pero que me interesa que estén ahí, y que haya un testimonio de esa genealogía de nuestros diálogos y de nuestros pensamientos colectivos. Y yo creo que a pesar de ser un libro que está en primera persona, es un libro que nace de unas discusiones muy colectivas y del espacio que generaron esas comunidades para poder hablar de estas cosas que nos dolían tanto y que se consideraban muy tabú, ¿no? Entonces creo que es un libro cuya escritura es solitaria, pero que no se gesta sino es porque hay una comunidad atrás, y también por eso nos esforzamos en que esta edición tuviera prólogos corales y como todo esta participación de otras autoras contemporáneas con las que hemos ido pensando estas cosas y con las que nos hemos ido encontrando a través de las letras, y eso pues es algo muy lindo. Así que yo estoy muy contenta un poco de retomar no lo que fue la escritura, sino cómo el libro puede adaptarse al contexto de hoy y repensarlo, e incluso mirar con cierta compasión las cosas en las que yo ya no estoy tan de acuerdo con lo que planteaba, porque creo que en nuestros tiempos es muy importante fortalecer el debate y pensar que está bueno hablar con personas que no piensan exactamente igual que nosotras y nosotros, que eso era algo que yo no pensaba en el momento en el que lo escribí, y también que está bueno ensanchar las posturas, modificarlas a lo largo del tiempo, que no hay tal cosa como una idea
pura y una ideología inamovible, sino que nuestras ideas van avanzando y van evolucionando, y es lindo dar muestra de eso. Así que a mí me ha parecido un ejercicio hermoso y estoy muy contenta, por supuesto, de poder hacerlo a través de las nuevas y nuevos lectores. Bueno, qué nervios estar aquí con la autora. Me encanta, hay un mar, literal, de cosas de detalles y experiencias que viví revisando este libro, pero quiero retomar un poco justo lo que dices con el tema del movimiento y la actualización y ir actualizando nuestras posturas, ir teniendo la flexibilidad de movernos no solo con lo que nos va pasando en nuestra experiencia, sino también con lo que vamos nombrando, lo que vamos teorizando, que es una de mis partes favoritas y que para mí este libro yo creo que es lo que más destaco y lo que más quiero compartir con ustedes. Es lo que me movió mis emociones a lo largo de todo el libro. Como me parece ejemplar la manera en que se teje la teoría con la experiencia y cómo se da estructura a la experiencia con la teoría. De pronto hay un debate un poco, que me parece ya de pronto un poco sin sentido, entre qué es más importante, si la teoría o la experiencia, qué tiene más valor. Y yo creo que una no puede existir sin la otra. Para mí la experiencia de leer este libro ha sido justamente ir escuchando a las voces de todas aquellas mentoras, ídolas, maestras y colegas. Eso fue así, una de mis colegas, Sarah McLelland, aparece en el libro, y para mí cuando llego a ese punto del libro es cuando me siento completamente representada, porque es un libro que por esto retomo la parte de la teoría que creo que es importante, situarnos en dónde estamos ahorita. Cómo es que este libro está siendo expuesto, leído, revisado en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, en un espacio tan importante. ¿Cómo podemos estar hablando de un libro que se llama Coger y comer sin culpas? Y para poder llegar a un espacio tan abierto, tan diverso, tan ecléctico y tan importante como este, ha habido el trabajo de muchísimas mujeres que nos abrieron la puerta para hablar del placer de la manera tan abierta y tan autónoma como la estamos haciendo. Y creo que este libro marca la pauta también de la época contemporánea. Creo que este libro se convierte en un escalón que nos da paso a continuar cuestionando, que nos da paso a continuar construyendo. No me voy a ir tan profundamente, pero creo que es bien importante entender de dónde venimos. El estudio de la sexualidad y particularmente el placer sexual y específicamente el placer sexual de las mujeres. Quizá la mayoría podemos ubicar lo que sucede en los años 60 y 70, que se empieza a construir por los 40 y 50 con la investigación en sexualidad, y explota en los 60s y los 70s, y hoy recurrimos muchísimo a estas teóricas, recurrimos muchísimo a la información de las activistas que nos dejaron para que estuviéramos a lo largo de estas décadas, a lo largo de medio siglo, este discurso y lo siguiéramos nutriendo, enriqueciendo, ampliando y poniendo también nuestras experiencias ahí. Voy leyendo el libro y escucho desde Ann Code con el mito del orgasmo vaginal, hasta pasando por nuestras contemporáneas hoy del estudio de la sexualidad y el placer, como Peggy Orenstein, como Sarah McLelland, por supuesto montones de feministas, pero yo me estoy centrando ahorita un poquito más en el estudio del placer, y irlas leyendo, ir escuchando sus voces, pero en una experiencia tan personal y tan íntima, tan atravesada en el cuerpo. Para mí esta lectura es leer la teoría encarnada, cómo se ve todo lo que hacemos, todo lo que estudiamos, todos los escalones que estas mujeres han construido para nosotras, cómo se ve, incluso las dialogaba con ellas y decía, mira, sí, mi experiencia, tu experiencia, nuestra experiencia, la lograste nombrar, la lograste conceptualizar, y eso también me ayuda a una parte central que tiene este libro, que es la ruptura del silencio. Nos ayuda a nombrar nuestras experiencias, y para mí resulta ser un retrato de lo que nos está sucediendo hoy. Así como hablamos, ¿se acuerdan de la sexualidad en la época victoriana? ¿Cómo vivían las mujeres? ¿Cómo les hacían? ¿Cómo eran las relaciones interpersonales? Así como hoy hablamos de los 60s y los 70s, lo que hacían las revolucionarias. Así creo, tengo la fe, la esperanza y la convicción
de que este libro va a formar parte porque es un retrato de nuestra experiencia en lo que estamos viviendo el día de hoy. Más o menos por ahí eso sucede en los 60s y 70s. En los 80s se pone un poco de pausa porque llega la epidemia del VIH-Sida y de pronto la investigación se empieza a centrar en el uso del condón y caemos en un bache profundo donde no se genera mucho conocimiento en torno al placer y muchísimo menos a la experiencia de las mujeres. De pronto, por los 2000 también por ahí escuché a esta Rosemary Basson también, que en los 2000 llega y nos dice, hey, está pasando algo particular en la experiencia de las mujeres, desde la medicina un poco para hablar de satisfacción. Necesitamos hablar más de cómo las mujeres estamos viviendo la sexualidad. Y entonces se empieza a arrancar una ola que para el 2015-2016 empieza a profundizarse el discurso y entonces en el 2019 llega tu libro y nos hace un retrato claro, detallado y profundo de lo que hoy en día las mujeres desde los 50 hasta hoy estamos viviendo. No solo hasta el día que lo escribes, sino hasta hoy lo que estamos viviendo. Una de las mentiritas que tenemos en el entendimiento de estos movimientos es que pensamos que es lineal. ¿Qué tanto hemos avanzado? Vamos a seguir avanzando y en realidad por lo menos el estudio de la sexualidad y del placer ha sido muy cíclico. Aparece y desaparece a lo largo de la historia. El clítoris no lo acabamos de descubrir. Ha aparecido y desaparecido montones de veces. El orgasmo, el debate de que si el orgasmo vaginal o clitoriano no lo acabamos de descubrir, por lo menos tenemos textos desde 1400 más o menos que nos hablan de todo lo que estamos hablando hoy. Eso nos dice que son cíclicos. Hago esta genealogía un poco sobre de dónde venimos, también para entender que también vamos para otro bache. También vamos caminando porque después llega la pandemia, llega el 2020 y hay un proceso donde entra fuertemente el discurso político del placer, la importancia del trabajo con la justicia íntima, pero también hay una mercantilización de las necesidades sexuales de las mujeres. Explota la venta de juguetes sexuales que deja de ser para el desarrollo de la sexualidad autónoma de las mujeres y hoy es un mercado que está convirtiendo en consumidoras y no necesariamente está construyendo a mujeres autónomas. Vamos hacia un movimiento y sabemos lo que está también pasando políticamente en muchos espacios donde nos estamos enfrentando a otro bache, a un posible retroceso o a una pausa. Y por eso creo que es tan importante que este libro esté en este momento, porque este libro nos dio un paso más para seguir cuestionando, para seguir contando nuestras historias, para seguir hablando desde lo más personal, lo importante y que no es algo nada más de sentirse rico, que ya voy a cerrar con esto, que creo que también es una de las cosas más valiosas de tu libro que encuentro, que nos da una imagen completa del placer, que lo arranca de esta dictadura del placer, que el placer es rico, es maravilloso, se disfruta, eres feliz y vas a alcanzar el clímax, cuando en realidad el placer es muchísimo más complejo. Atraviesa el cuerpo, las experiencias, la historia, las relaciones y todos los detalles que nos compartes de tu historia nos dan una visión tan amplia del cuerpo, de cómo nos relacionamos con el mundo, con las personas, con la comida, con las sensaciones, con los hombres. Nos da una visión muchísimo más amplia que creo hoy nos va a acompañar en el desarrollo de nuevas preguntas y nuevos discursos en el placer. Así que muchísimas gracias por este libro, Mar. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Me lo pongo un poco más, ¿no? Qué chido, qué emocionante estar aquí con Marta, con Fabiola, con María del Mar. Es bien chido leer a morras y después encontrártelas en espacios como estos. Yo leía a Mar más o menos en el 2020 y ahora la vuelvo a releer en el 2024 y me encuentro o me reencuentro también con ella ya en carne y hueso y me doy cuenta de que todas somos potenciales amigas que compartimos, por ejemplo, posturas políticas de izquierda, que compartimos un pasado de bulimia, tal vez, que compartimos ese miedo horrible de tocarnos cuando éramos niñas y sentir que estaba súper rico, pero que estaba mal de alguna forma porque no lo habíamos hablado antes.
Estoy muy contenta hoy aquí porque me emociona cómo las feministas politizamos todo y cómo las feministas politizamos el amor y politizamos el placer y politizamos el deseo y politizamos la literatura y también politizamos la comida. Entonces yo me voy a centrar un poquito más en el tema de la comida. Pues muchas aquí, probablemente la mayoría, y también hombres quizás, hemos sentido esa culpa horrible después de haber disfrutado tanto un helado, un pastel, pero también habemos muchas de aquí que dejamos de comer nuestro propio pastel de cumpleaños porque sentíamos que íbamos a engordar. Se nos ha castigado especialmente a las mujeres, y lo aborda muy bien este libro, el placer por comer, ¿no? El placer por coger con una misma y el placer por comer. Y es un castigo que está todo el tiempo en nosotras. Entonces, afortunadamente, desde el feminismo hemos estado batallando para que ninguno de nuestros placeres sea castigado. Porque esa culpa cristiana de todo lo que se siente bien, tiene que ser una lucha, una reivindicación desde el feminismo, ¿no? Porque algo que me gusta mucho del libro es que, bueno, sí, sabemos que el feminismo es mucha lucha, es esta conciencia colectiva, es estar en las calles, pero es también buscar el placer, y eso es algo bien bonito del libro, ¿no? Como el feminismo también está buscando que no solamente seamos cada vez más libres, sino que seamos también cada vez más felices, que podamos gozar de distintas cosas. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que podemos ver cómo se está democratizando los saberes feministas, y a mí esa me parece una apuesta muy importante. Como, o sea, bueno, a ver, leemos a Judith Butler y terminamos de leer a Judith Butler y no le entendemos casi nada, o al menos yo, que estoy estudiando una maestría y que un cuarto de los libros que leo no los entiendo, ¿no? Y leer este libro lo entiendes, y lo entiendes perfecto, y te reconoces en cada una de las páginas. Entonces a mí me parece esa una apuesta política muy importante, el que las mujeres jóvenes puedan escribir para otras mujeres jóvenes con esta conciencia de que neta entendamos, ¿no? Y de que, hablo de la democratización de los saberes feministas, refiriéndome a que de verdad todas, o cada vez más, podamos ir teniendo acercamiento a estos saberes, ¿no? Al saber de que está bien ver porno también desde las mujeres, incluso ver porno desde las mujeres feministas, pero también descubrir que hay otras apuestas del porno. Saber que está bien desear cosas que nos parecen a veces súper raras, ¿no? Todas tenemos deseos ahí que decimos, chale, este deseo no es tan feminista, ¿no? Porque también estamos metidas todo el tiempo bajo las reglas del feministómetro, las que somos feministas. Entonces, saber que desear no le estamos haciendo mal a nadie, y al limitar nuestros deseos nos estamos haciendo un poquito de mal a nosotras. Entonces, creo que este libro es una apuesta por contribuir a esta sanación, a esta deconstrucción colectiva, y que si neta buscamos que se siga siendo colectivos estos saberes, pues las niñas que están naciendo, las niñas que ya nacieron y las niñas que van a nacer, pues no van a estar cargando con esta culpa que muchas de nosotras sí cargamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus reflexiones. Y pues creo que es muy cierto lo que dice Fabiola, ¿no? O sea, qué chido que podemos presentar un libro que se llama Coger y Comer sin culpa en un espacio como este, ¿no? En el Palacio de Minería. Y
creo que un poco por ahí va mi otra pregunta. Quisiera abordar con ustedes, preguntarles cómo abordan estos temas en espacios que no se anuncian como feministas, ¿no? Siento que estamos muy acostumbradas a platicar de la sexualidad, de la culpa, de la vergüenza, de la violencia también entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, en el libro Mar habla de cómo en su familia la masturbación es un tema tabú, ¿no? O sea, que nunca le platicaron de la masturbación, ¿no? Y un poco lo que te quiero preguntar es, pues, ¿cómo ahora abordaste este tema con tu familia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaron ante la publicación del libro, ¿no? Y ustedes que tienen un labor de activismo muy visibilizado, ¿no? O sea, ¿cómo lo hablan con sus familias? Yo, por ejemplo, que pues trabajo en un espacio feminista, me muevo en un entorno muy feminista, aún así me sigue costando mucho trabajo platicar de estos temas con mis papás, ¿no? Con mi familia, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos acercar también a las mujeres de nuestras familias, ¿no? Muchas veces nos centramos en pues las mujeres jóvenes, las generaciones actuales, ¿no? Pero ¿cómo podemos pues acercarnos a nuestras abuelas, nuestras tías, ¿no? Mujeres que muchas veces por temas de edad, de matrimonio, maternidad, se les han negado la sexualidad también, ¿no? Y la oportunidad para hablarlo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería pues cómo lo podemos hablar con los hombres, ¿no? O sea, en muchas experiencias que relata María en el libro, hay otra persona que también está viviendo esa historia y es un hombre, ¿no? O sea, tanto como Mar no supo decirle, por ejemplo, al chico de los dientes lindos que ya no quería coger o cómo le gustaba coger, el chico tampoco supo cómo preguntarle, ¿no? Entonces creo que, o sea, sí hay un labor que nos toca como mujeres, pero también a los hombres les toca una chamba, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hablar con ellos, ¿no? No sé ustedes qué reflexiones tienen. Yo he tenido sobre este tema reflexiones distintas a lo largo de los años y se ha vuelto pues una de mis primeras obsesiones o una gran obsesión política y después se volvió directamente una obsesión estética. Cómo hablar con los hombres. Pero para ir antes de eso, hay algo con respecto a los vínculos y a las personas que nos enunciamos públicamente con una postura política como lo es el feminismo, que a mí también eso fue susceptible de cambiar mucho porque a mí me pasaba en las reuniones familiares en el 2018 que yo me había convertido como una especie de policía de mi familia, ¿no? Y sobre todo mis tíos, y era como muy desagradable para todos y todas. Mi mamá todos diciendo, ay, va a haber otra pelea, como toda la angustia. Y yo me di cuenta de que era una tarea muy estéril, que no era una tarea que estaba logrando cambios eficientes y que a mí me generaba un enorme desgaste porque a mí mi tío me cae muy bien, o sea, y lo quiero mucho, digamos, ¿no? Y pues es un señor de 80 años y que diga todo yo ya hubo un momento en el que no estuve segura de que eso verdaderamente fuera a generar un impacto real en el mundo. Y sí que el costo-beneficio estaba siendo muy limitado y muy limitante y que yo tampoco me quería convertir en una policía y en la persona delegada de marcarle a todas las otras personas, no hay suficientes mujeres, no dijiste todo esto, porque me parece que yo también quiero hablar de los otros temas. Quiero hablar de economía, quiero hablar de las elecciones, quiero hablar de fútbol. Quiero poder hablar de los otros temas sin que mi única labor sea señalar lo que falta, porque creo que esa labor también la deberían tener todas y todos los otros que participan de esa conversación. Porque tiene que recaer en mí y además porque de repente eso es lo único sobre lo que yo debo opinar en este diálogo, ¿no? Y entonces pensando sobre la transversalización de esta perspectiva en todos los ámbitos, también después de varios años se me ocurrió, y esto parece ser bastante, no creo que polémico, pero sí interesante en cuanto a muchas de las expresiones que hemos usado, y es
no todos los ámbitos son los ámbitos para dar estas luchas y para dar estas peleas y para tener estas discusiones. No porque en la mesa no se hable de política, porque yo creo que en la mesa se habla de política, sino porque la política para mí es un ejercicio de persuasión y no todos los ámbitos son susceptibles de persuadir. Y también hay que pensar, bueno, entonces tenemos que construir un ámbito. Y lo que yo pensaba en ese entonces, que era, si mi tío no dice todes, me paro de la mesa y me voy, ustedes son la peor familia del mundo, chao, fue mutando a, yo tengo una postura clara, el hombre tiene una postura clara, tiene que haber entre un buñuelo y una natilla algo en lo que podamos encontrarnos y construir un diálogo desde ahí. Y a mí me generó mucho alivio y además me generó también como la posibilidad de ser una interlocutora no enojona, no porque yo no, porque no reivindique el enojo, lo reivindico como bandera, pero sí un poco más estratégica en cuanto a esto. Es una pelea de largo aliento, no siempre estamos en la ventaja y todo lo que nosotras pensamos se considera sentido común, sino que va cambiando y también creo que la estrategia es una forma de preservarnos y de cuidarnos, además de pensar en la eficiencia de poder resguardar los afectos, y eso es contradictorio y en un momento pensamos que era muy fácil resolverlo con cualquier persona que esté ideológicamente separada de lo que yo pienso, no necesito hablar con ella y puedo dar la espalda. Y yo hoy en día no creo eso, o sea, creo que a nivel político es un error porque nos estamos perdiendo de poner nuestras ideas en el ejercicio del debate, qué es lo que las fortalece, qué es lo que las engrandece, qué es lo que nos hace defenderlas. Y a nivel afectivo creo que es un error porque creo que, y esto va a sonar muy paradójico, pero las diferencias políticas no siempre son diferencias morales. Y nos desconectamos de un montón de personas a las que queremos en pos de una pureza y de una perfección ideológica que tampoco tiene contraste con otras y con otros, y que así es como de repente un día nos levantamos y Milei es el presidente de un país. ¿Y quién votó por esa persona? No tengo ni idea, porque no hablo con gente que no piensa exactamente lo mismo que yo hace años. Y eso empieza por el ejercicio de poner nuestras ideas y de lidiar con la contradicción que tiene querer a personas que tienen ideas distintas y de poder encontrarnos en un punto y poder persuadir. Y a mí eso me pasó mucho con mi familia. Yo no le pido a mis tías que le digan a todas las sobrinas cómo deben hacerse la paja, pues sobre todo porque no quiero, o sea, hay algo que no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de tener ese diálogo con todas las personas del mundo, ¿no? Sí les pido que haya que pensemos o que sí se reivindique la educación sexual basada en datos, la educación sexual que no tiene estos sesgos religiosos y de género. Y lo único que no negocio en las mesas familiares es que se hable del cuerpo de las otras personas. Pero yo me di cuenta que eso no es una diferencia política ni una convicción. Es que la gente lo tiene tan naturalizado, estamos todo el tiempo con la idea de vigilar los otros cuerpos, que nadie nunca ha pensado como, uy, por ahí está bueno no decir esto. Y a mí me pasó, después de 25 años de haber convivido con la crueldad y la vigilancia de toda mi familia, que un día dije, ay, ¿será que podemos no hablar sobre este tema porque a mí me hace mal? Y me encontré, yo me imaginé que mis tías se iban a parar de la mesa y iban a decir, no, queremos decirle gordas a todas, todo el tiempo, como es algo que amamos hacer. Y de repente fue como, ay, no sabíamos. Nunca nadie nos había planteado que esto quizás podía detonar una serie de incomodidades y no hubo que hacer todo el trasfondo de cómo contribuimos a ser vigilantes de un sistema que siempre fue solo decir, tía, me duele. Y nunca volvió a suceder, lo que es increíble. Y esto es gracioso y pareció una estupidez, pero cualquiera de nosotras que haya ido a una cena familiar, que para una mujer criada en los 90 es directamente como Vietnam, como una deja de ir y está pensando una semana antes, Señor Jesús, el escrutinio al que voy a ser sometida. Y toda la situación de yo quiero a estas personas pero las odio al mismo tiempo, y es increíble cómo decirle a alguien
esto que haces me duele, o sea, no es ni siquiera pienso distinto, creo que hay una explicación estructural, estás contribuyendo a un sistema, no, me duele, me hace mal. Y la mayoría de las personas tienden a reaccionar de una manera súper positiva a eso, como, ay, perdón, no sabía, no lo vuelvo a hacer. Y a mí, yo no tengo ningún problema en que después de haber salido de ese cuarto mis tías hubieran dicho, Dios, llegó otra vez, es toda sensible, no se le puede decir nada, pues está bien, o sea, voy a asumir eso, con tal de que esto no sea una tortura, ¿no? Y yo creo que ahí hay como distintas formas a las que hemos llegado a congeniar. Por un lado, convivir con personas que piensan distinto a nosotros y ver que no sea una tortura, porque yo creo que el ejercicio de la persuasión y el ejercicio de la política a mí me gusta la discusión, me gusta la argumentación, no me gusta pelear con la gente a la que quiero y quiero poder discutir de política sin que esto se vuelva una cosa de una sobrina insolente. Y eso también se va, o sea, yo creo que vamos modificando un poco de no habitar esos espacios y enojarnos e irnos, cómo habitarlos sin que sean tortuosos, sin necesidad de abandonar lo que creemos, pero también entendiendo que hay ámbitos que favorecen esas discusiones y que es largo esto, ¿no? Esto se va a demorar muchos años. Y en esa búsqueda de hacerlo sostenible, de hacer tener una postura política pública sostenible para la contradicción que requiere tener una familia y quererla, ¿no? Y por el otro lado, cómo marcamos límites con las personas a las que queremos y cómo ese ejercicio de simplemente decir la verdad, que cada 24 de diciembre que me dicen que estoy más gorda, esto me tortura, estaría bueno no hacerlo. Es increíble cómo enriquece las relaciones que tenemos con nuestras familias y con cosas que parece que nunca van a cambiar. Entonces yo ahí creo que eso como que es algo que a mí me marcó, de lidiar con los afectos, con las posturas y de haber publicado este libro y aprender sobre la marcha cómo hacer convivir estas ideas con nuestro universo y con el universo en general. Coincido con absolutamente cada una de las palabras que has dicho y las emociones y las experiencias. Desde mi experiencia yo les puedo platicar que yo comencé este camino en espacios no feministas. Para mí el estudio del placer y la sexualidad fue lo que me convirtió en feminista. Fue cuando me di cuenta desde el por qué nadie me dijo esto, fui entendiendo que gran parte de lo que no se me dijo sobre la masturbación, el placer y mis orgasmos fue porque soy mujer. Y de ahí, y gracias a una comunidad de amigas, fue que entré al feminismo, pero sin sacar traumas y agarrar terapia porque se nos va el tiempo. Por ejemplo, todo mi proceso doctoral, yo fui la única feminista del espacio. Y eso, pues, por supuesto, que responde que recibía yo muchas violencias. Por ello, desde académicamente, de esto no es un tema, esto no es una cuestión. Y ya más adelante, cuando empiezo a compartir mis conocimientos en espacios con otras mujeres, porque mi motor siempre fue el por qué nadie me dijo, yo se lo tengo que decir a todas. Y yo busqué todas las formas de decirlo. Lo que me ha apasionado más ha sido la academia, pero yo doy talleres, inicié dando círculos de mujeres justamente como una forma de, oigan, estoy descubriendo esto, vamos a sentarnos y vamos a hablarlo, ¿cómo es posible que nadie nos lo había dicho? Y no eran espacios donde llegaran las mujeres porque eran feministas, no eran espacios donde llegaran porque tenían un posicionamiento político, incluso muchas se fueron porque de pronto notaban en mi discurso que era feminista y que tenía un posicionamiento político, que les estoy hablando de añísimos, o sea, yo ni siquiera llegaba a decir, tengo un posicionamiento político de esto, era una bebé cuando estaba iniciando esto, ¿no? Y con esta reflexión, en estar trabajando por lo regular, yo estoy en espacios que no se identifican, no se nombran feministas. Las personas llegan con la pregunta, ¿por qué no tengo orgasmos? ¿Por qué siento tanta culpa? ¿Cómo puedo tener una mejor relación con mis parejas? Y en este proceso yo he ido descubriendo 3 ejes clave, que son cómo podemos hablar en espacios, porque obviamente estoy en estos espacios y es, tú me entiendes, y esa fue mi experiencia leyéndote, sí, tú me entiendes, ¿por qué no nos conocimos de chiquitas y fuimos
amigas y nos entendemos y nos identificamos porque compartimos el discurso, pero ¿qué pasa en esos otros espacios? Para mí son 3 cosas fundamentales. Primero, y que se los decía y se los sigo diciendo en todos los espacios que comparto, lo primero era construir un espacio seguro. Yo construí un espacio seguro para que las mujeres llegaran, se sentaran en mi casa, no me refiero específicamente al espacio material, pero es fundamental el espacio material. Dentro de las actividades que yo también realizo, yo doy talleres de masturbación, entonces trabajamos durante 2 días nerviosas, yo estoy nerviosa, desnudas, y por supuesto que una mujer va a llegar nerviosísima a desnudarse en un espacio donde tarde o temprano se va a masturbar. He tenido que hacer casi como un doctorado alterno de cómo construir un espacio seguro para que puedas explorarte, conocerte, conectarte, descubrirte y después aplicar esto en la vida cotidiana. Los espacios seguros son estos. Este es un espacio seguro. Estamos en un lugar que es reconocido institucionalmente, que es reconocido culturalmente e históricamente. Y si podemos hablar libremente de esto y podemos decir coger y comer sin culpas, de pronto nos podemos sentir, espero que así sea al rato las manitas que se levanten, sentirse seguras a poder decir, no sé, no entiendo, porque nadie entendemos y nadie sabemos, porque esto nos atraviesa el cuerpo y estamos aterradas, aterrados, aterrades de hablar de estos temas. Además del espacio seguro es contar, escuchar las historias que otras personas cuentan, callarnos y escuchar antes de subirnos al ladrillo de la superioridad moral o de la dictadura del placer, poder escuchar qué es lo que te está moviendo, qué es lo que te está preocupando. Y por último, contar nuestra historia, qué es lo que haces tú magníficamente, contar cómo lo vivo yo, no cómo creo que tú deberías de vivirlo, cómo lo he transitado yo. Y uniendo estos 3 puntos, creo que podríamos entrar mejor a esos espacios. Bueno, súper breve. Creo que el proceso de deconstrucción en el que muchas y muchos y muchas estamos tiene que ser al mismo tiempo un proceso de autocuidado y un proceso de cuidado colectivo. ¿Por qué cuidado colectivo? Porque no podemos asumir que la intención de nuestra deconstrucción sea la misma que la de nuestra mamá, por ejemplo. Porque he visto cómo muchas feministas jóvenes le demandamos a nuestras mamás que tengan las convicciones feministas que nosotras estamos teniendo ahorita, ¿no? Y creo que puede llegar a ser también algo agresivo, ¿no? O sea, el amiga deconstrúyete, el mamá deconstrúyete, hay que ver cómo, pues sí, todos los procesos son distintos y un poco sí hay que tomarlo como paso a pasito. Hay que ser estratégicas, el feminismo se trata de convencer a otras personas, no solamente a mujeres, también a hombres. Entonces hay que ser estratégicas para poder hacer que nuestras ideas y nuestros deseos feministas puedan llegar a otras personas de una manera receptiva chida, ¿no? Por ejemplo, también les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Yo cuando entré en el poliamor, yo dije, es que el poliamor nos va a liberar a todas las personas. Y entonces llegaba con mis amigas y les decía, ¿sabes qué? La monogamia es un sistema de control sobre tus deseos y sobre tu cuerpo. Mis amigas todas, casi todas monógamas, ¿no? Y después comprendí que lo que a mí me estaba haciendo sentido, lo que me estaba haciendo feliz en ese momento, a partir, sí, de los saberes feministas y de los saberes de la no monogamia, a mis amigas en ese momento no les interesaba ni les iba a hacer felices, ¿no? Entonces hay que pensar cómo ser estratégicas, porque yo veía a mis amigas sufrir por amor. Entonces, más estratégicamente, mira, te regalo el nuevo libro de variedades. No, más es sí. Por ejemplo, yo comparto un chingo de PDFs gratuitos. Oigan, a ver si te llama la atención este libro sobre los celos, ¿no? O sea, poner los recursos un poco al alcance, pero no asumir que todas las personas vamos a tener las mismas convicciones en este mismo momento. Y rapidísimo para abordar el tema de los hombres. Siempre se nos ha dicho, o bueno, no siempre, pero nos han dicho últimamente a las feministas, no hay que educar a los hombres. Bueno, no hay que educar a los hombres, pero si nos da el deseo y también la convicción política de poder incluir a los hombres,
en esta lucha, adelante. Yo ahorita estoy en un momento donde digo que me enfoco en el tema del amor. No mames, todas las morras, mis amigas heterosexuales están diciendo que los hombres están en un nivel de deconstrucción muy, muy, muy atrasado. Hay que entrarle también a los vatos, ¿no? Las que tengamos ganas, abrir espacios, facilitar también este tipo de recursos para los hombres, porque, pues sí, yo creo completamente que la transformación de esta sociedad para que comamos, para que cojamos y para que amemos de una mejor manera, sí tiene que ser en conjunto hombres, mujeres y otras personas de la diversidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quería invitarles a hacer unas preguntas antes de que nos corren, pero ya casi nos están corriendo. Entonces, a lo mejor nos da tiempo para una preguntita. No sé si alguien por ahí tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. No conozco tu libro, María del Mar, pero me imagino que tiene una tendencia a ser feliz, ¿cierto? Bueno, en la antigüedad, un antiguo filósofo, Epicuro, hablaba del placer, pero no nada más ver, comer, sino el hecho de ver el mar era un placer, el hecho de ver un bosque era un placer. ¿Qué tanto influyó en ti, Epicuro? Esa es una pregunta. Para Fabiola es otra pregunta. Creo que solo nos va a dar tiempo para una. Muchas gracias por la pregunta. La filosofía presocrática fue muy importante. No, pero sobre todo, más allá de... A mí me interesa la idea del placer como la concreción de un deseo y de los deseos, y cómo pensar que la vida de las mujeres ha sido mucho más asociada a los mandatos que a los deseos, y la dificultad que tiene pensar en el deseo, ¿no? Como esta idea muy compleja. Y después, con los años, en ese momento yo tenía 25 años y era todo, el placer tiene que ser todo el tiempo. Y después la vida pasó y la vida está plagada de momentos que no son placenteros. La vida está plagada de duelos y de cosas que no podemos evitar, ¿no? Y que no podemos rehuir. Y en lugar de parecerme o hacer gala de eso, me parece mucho más linda esta visión de habitar todos los espacios y los momentos de tristeza que tiene la vida. Y que eso robustece mucho y resignifica y le da más valor a los enormes momentos de placer que tiene también, y de la pregunta sobre qué queremos y cuál es nuestro deseo, si es mirar el mar, si es hacer una carrera distinta, si es escribir, y cómo llevar a cabo ese deseo es extremadamente placentero. Y creo que eso es un poco toda la búsqueda del libro. Muchas gracias.